El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho romano. Los romanos serían los primeros en hacer una división formal de las fuentes del derecho, especialmente luego que inició la secularización del derecho romano durante el periodo preclásico, que trajo consigo la división entre el derecho escrito y el derecho no escrito. Estas fuentes son un conjunto de normas que el pretor o el juez usa para resolver un caso. En general, las fuentes del derecho eran los medios considerados legítimos para buscar normas aplicables de un caso, y a lo largo de la historia romana fueron variando y creando mayor divisiones. Había una división que era el derecho civil y el derecho honorario. Ahora, las clasificaciones de las fuentes, la primera división de las fuentes eran las que eran escritas, que era el Inius Scrapium, y aquellas que no eran escritas, que era el Inius Scrapium, ocurridas mediado en el siglo V, después de la expansión de la ley de las 12 tablas. El derecho escrito en general sería el vinculante y se aplicaría en cualquier aspecto de las civitas, mientras que el derecho no escrito es una fuente formal para el magistrado. Tenía, sin embargo, una aplicación muy limitada y muy exclusiva para el derecho privado. En la actualidad el derecho romano eran 7 fuentes del derecho. A continuación les van a explicar más. La costumbre es la más antigua de las fuentes del derecho romano y tiene como principal objeto la regulación del derecho privado, sobre todo en la sociedad civil, como por ejemplo la patria potestad, el matrimonio y los testamentos. Este perdió demasiada influencia, ya que el derecho se dio a través de medios escritos, pero tuvo gran apogeo en el derecho arcaico, donde principalmente se encargaba de regular el comportamiento que podía tener el pater sobre sus miembros. La costumbre se dividió en 3 elementos: el uso reiterado y prolongado, la aceptación social y las sanciones jurídicas. La costumbre también tenía interpretaciones, como por ejemplo la interpretación de los pontífices, que era una manera de sancionar a las personas que no seguían la palabra de Dios y que iban a estar sujetas a rituales y expiaciones. También encontramos la interpretación de la sociedad, que como finalidad se encargaba de regular el comportamiento que vaya a tener el pater con sus miembros y que debería actuar de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. También encontramos lo que es la interpretación del pater familia, que menciona que para que éste ejerza su potestad era necesario que concurra a la consulta. No nos olvidemos también que existe la interpretación del censor, que como manera de castigo o una manera de sanción no realizaba censos ni votos a las personas que incumplían la ley. Y por último, la interpretación del derecho escrito, que fue una limitación para la costumbre. Bien, ahora la ley o la lex. Esta fuente proviene del pueblo romano. Anteriormente se hacían reuniones para crear legislaciones y se llamaba el comicio, que en realidad era el pueblo romano, para hacer esto posible. Bien, las leyes podían ser las siguientes. Primero, la lex rogatio. Era la ley que emanaba de la rogatio o propuesta de un magistrado, que era la rogatio, ante el comicio centuriado, y podía o no ser aprobada por un comicio. Normalmente se solía aprobar ya que venía con la venia del emperador y del cónsul. Bien, luego de la lex rogatio tenemos a la dictae, que son las leyes que emanan de un magistrado, y finalmente a la datae, bien, que son las leyes que emanan de un magistrado en relación a los temas de la hacienda. Bien, es importante señalar que las leyes que tienen un carácter prohibitivo se dividen en los siguientes: perfectas o perfectae, que eran aquellas que anulan o anulaban el acto realizado en contravención a ellas. Bien, segundo teníamos a las menos que perfectas o mínimos quam perfectae, que son aquellas que establecen una pena o sanción, pero que no anulan en sí el acto. Y finalmente tenemos las imperfectas o imperfectae, que son aquellas que no acarrean ninguna sanción en específico. Los plebiscitos, lo que la plebe ordena y dispone según Gallo. Los plebiscitos fueron leyes en las que solo les permitía a los plebes votar. Obviamente, estos efectos les era vinculante a ellos. Estas leyes demuestran una vez más
el alto grado sofisticado jurídico que tenían los romanos al permitirle a los plebes tener una vida civil. Los plebiscitos se caracterizan por representar la voluntad de los plebes después de la promulgación de la Lex Hortensia en el año 287 a.C., después de la abolición patricio-plebeyo. Los edictos. Los edictos es el mandato o decreto publicado con la autoridad de un magistrado. El concepto proviene del latín edictum, vocablo que se utilizaba para nombrar el pronunciamiento de los magistrados romanos sobre cuestiones relativas a su competencia y constituyen una de las primeras funciones del derecho romano. Los edictos se clasifican de acuerdo al magistrado que los emitiera o a la competencia que los manifestaban, las cuales tenemos el edicto pretorios, el edicto imperial y el edicto consorcio. También consta de 3 partes: la parte introductiva, la parte central y la parte vasto. En la parte introductiva se encargaba de la obediencia de los ciudadanos. En la parte central se encarga de la modificación de los pretores. Y el último, que es vasto. También contamos con 3 clases de edictos: la clase edictos perpetuo, el edicto repentino y el último, que es el traslativo. Gracias. Bueno, voy a hablar de lo que serían constituciones imperiales. Bien, las constituciones imperiales eran medidas legislativas que dictaba un emperador, ¿no? Dictadas por el emperador, por así decirlo. Bien, estas se dividían por 4 tipos. Los edictos, los cuales eran destinados a una provincia o municipio. Luego estaban los mandatos, ¿no? Que eran instrucciones destinadas a funcionarios del emperador o del imperio. Bien, los rescriptos, como tercer tipo, eran respuestas que emitían los emperadores, ¿no? Eran como resolvían en estas cuestiones, por así decirlo. Y los decretos, los cuales eran sentencias judiciales dadas por el emperador, ¿no? Eso es todo lo que sería mediante constituciones imperiales. Para comenzar a hablar de los jurisconsultores, podemos dar un dato muy importante. Este refiere que durante la famosa ley de las citas 426 dictada durante el reinado de Timoteo II y entre Valentiniano III, refiere o regula que los juristas ante el tribunal podían citar obras de estos 5 maestros. ¿Quiénes eran los maestros? Era Papiniano, Ultiano, Gaya, Paulus y Modestino. Se refiere que estos eran llamados como los jurados difuntos y que su opinión era muy irrefutable. También podemos afirmar que los jurisconsultores fueron creciendo bajo la influencia de opinión, los diáctemes o sentencias, y de esta manera también se fue construyendo el derecho romano. El primer jurisconsultor que apareció en la historia del derecho romano fue Emilio Papiniano, y más conocido por su frase como "es más fácil cometer parricidio que justificarlo", este también siendo ejecutado por su gobernador Caracalla. Pues yéndonos a Calla. Calla fue descubierto por un alemán, y este alemán dio a entender lo que fue el parentesco, y también una de las cosas más importantes que hizo como el ordenamiento del derecho clásico, dando uno de sus comentarios que fue el ad edictum y el ad sabinum. También vamos a Ultiano. Ultiano dio sus 3 reglas, una de que era vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Yéndonos a lo que era Paulus. Paulus fue un escritor jurista, también un jurisconsultor reconocido a través del derecho romano, y también se cree que él escribió 319 publicaciones jurisprudenciales. Bien, yo les hablaré sobre los senadoconsultos. Los senadoconsultos fueron opiniones y decisiones que tomaba el Senado, puesto lo que ellos decidían era lo que se hacía. Los senadoconsultos se dividían en 3. 1, que era la monarquía, que eran convocados por el rey. 2, república, que eran convocados por el magistrado de esa época. Y 3, que era el imperio, que eran designados por el príncipe.